Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy he venido con un video muy poderoso, muy potente y trata sobre un tema súper delicado, bastante incómodo también, porque es algo que nos ha definido como humanidad y es uno de los pecados más difíciles de superar. De hecho, creo que nunca se llega a superar, es una lucha hasta la muerte y es el orgullo. Entonces, el video de hoy lo voy a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de algo que les va a volar el cerebro, les va a volar la cabeza. Yo cuando lo entendí, de hecho lo entendí hace muy poquito, no volví a ver la vida igual. No volví a ver nada igual, no volví a sentir nada igual. Sentí que casi, va a sonar New Age, pero salí de la Matrix. Hace tiempo que no sé de esta palabra, pero me voló la cabeza. O sea, sentí como que... y tiene que ver con Dios. Vamos a hablar de eso, de cómo se experimenta el amor de Dios desde esta experiencia humana, que es lo que les digo que les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de la gloria a Dios, por qué se le da gloria a Dios, qué hay detrás de la gloria a Dios, qué significa darle gloria a Dios. Vamos a analizar, vamos a hacer un recuento desde los patriarcas o desde el primer hombre, Adán y Eva, o bueno, desde antes, la primera criatura, Satanás, cómo ha estado presente el orgullo en cada una de las criaturas de Dios, una posible hipótesis del por qué se da esto, que ya es algo como sumamente personal. Vamos a ver ejemplos también en la Biblia, basándome en las Sagradas Escrituras, tanto de Jesús como María, los nuevos Adán y Eva, y cómo ellos vivieron la humildad, que es la virtud que, pues, elimina el orgullo. No lo vence porque no es como una lucha, simplemente lo elimina, es como un virus que lo saca, la humildad. Vamos a ver después frases y también pasajes bíblicos que hablan precisamente del orgullo y la humildad. Y al final, mi tema favorito, la psicología del orgullo. ¿Por qué caemos siempre en el orgullo? ¿Por qué tenemos tanto orgullo? ¿Y por qué se nos hace tan difícil sacarnos el orgullo? Yo en estos días estuve luchando mucho contra esto y todo fue a raíz de un comentario. Yo les he contado que siempre he sido como muy sensible al hate en redes sociales, sensible al bullying. Y yo me justifiqué a mí misma. Uy, ya me iba a olvidar. Vamos a invocar al Espíritu Santo antes, porque yo no puedo hacer nada sin el Espíritu Santo. Soy bruta sin el Espíritu Santo. Mi cerebro no funciona sin el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, motivados por esta misma fuerza, podamos sentir con rectitud y gocemos de tu consuelo. Y la otra, que es mi favorita, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Realmente eso es lo que les va a volar la cabeza, que sin el Espíritu Santo no haces nada, no eres nada y no puedes nada. Y ahora lo voy a sustentar y les va a volar la cabeza. Y esto a mí me voló la cabeza. Entonces, como decía, la estructura del video es la siguiente. Vamos a analizar cómo es el amor desde la experiencia humana, cómo es que realmente no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, sin el amor de Dios, qué es darle gloria a Dios y por qué se le da gloria a Dios. Posterior a eso vamos a ver el orgullo a lo largo de la humanidad y cómo se inició desde la primera criatura, que fue Satanás. Se me ve raro el pelo. Y cómo esto se perpetúa en Adán y Eva y cómo hemos ido arrastrando ese eco del pecado original hasta nuestros días y no nos damos cuenta y sufrimos por el orgullo. Y después vamos a ver unas frases de padres de la iglesia, santos, citas bíblicas acerca del orgullo, de la humildad,
qué perspectiva tenían ellos acerca de este pecado tan espantoso que es el orgullo, que nos separa de Dios. Y al final, mi parte favorita, la psicología del orgullo, porque ahí encontramos la solución para sacarnos esta raíz podrida del alma, que es como una raíz con tentáculos que solamente causa problemas. Y yo les cuento que como estoy dedicándome a hacer terapias últimamente, lo cual me encanta, me doy cuenta con las personas con las que trabajo, vamos escarbando en las emociones y vamos intentando encontrar la causa de sus problemas, de los traumas, y siempre, siempre está en el fondo cuando vas escarbando. No, es que tengo un trauma con esto, es que yo soy muy impulsivo, es que yo soy tal, es que yo soy muy irascible, es que yo siento rabia, es que no sé qué, es que yo soy muy resentido, es que siento mucha culpa. Todo, todo, todo tiene raíz en el orgullo. No pareciera, porque el orgullo, nosotros el concepto que tenemos es de que el orgullo te hace arrogante, te hace como muy altanero, y no siempre es así. El orgullo se manifiesta también de otras formas, y eso lo vamos a ver en la parte de la psicología, que es al final del video. Y me imagino que este video también va a terminar siendo como de 1 hora, y si yo me extiendo realmente lo podría hacer hasta de 2 horas, así que voy a tratar de ir más rápido. A ver, ¿cómo comenzamos? Lo que les va a volar la cabeza. Dios es amor, y no en un sentido romantizado de la palabra, sino porque lo es. Obviamente está constituido de muchas cosas más que nos sobrepasan el intelecto y que no lo podemos definir porque nuestro lenguaje está limitado en base a nuestro cuerpo, nuestras experiencias y nuestra alma, que está constituida por memoria, entendimiento y voluntad, según San Agustín en su libro de Trinitate. Entonces no hay como tantas cosas que podamos definir de Dios, pero algo que podemos entender desde nuestro lenguaje y nuestra estructura trinitaria del alma es que Dios es amor, así de sencillo. Y no es que Él sea amor o un amor separado del nuestro, sino que Él es la fuente. Es el amor en esencia, o sea, es amor. Por lo tanto, todo lo bueno y todo el amor provienen de Dios. Ahora te voy a hacer volar la cabeza. Cuando tú amas a Dios, cuando tú lo amas a Dios o sientes o crees amarlo, ¿crees que lo estás amando con tu amor? Esto es lo que te vuela la cabeza. Cuando tú amas a Dios, en realidad lo estás amando con el mismo amor de Dios. O sea, nosotros no poseemos el amor porque no somos amor, somos un reflejo, somos imagen y semejanza. Entonces el amor que nosotros sentimos hacia Dios es el mismo amor de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, esto es muy difícil de entenderlo, pero si lo llegas a abstraer tu mente y llegas a concentrarte tanto en el amor como tal y en que todo bien proviene de Dios, cuando lo entiendes, te cambia la perspectiva de la vida. O sea, no hay forma de que tú sigas pensando igual después de entender esto. Por eso a mí me voló la cabeza. Todo lo bueno y todo el amor viene de Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, cuando tú amas a Dios, ¿realmente estás experimentando el amor de Dios desde tu experiencia humana? O sea, ¿estamos experimentando el amor de Dios desde nuestra experiencia humana? Y sí, cuando amamos a Dios, estamos participando del mismo amor que Dios nos da. O sea, nunca existió un amor tuyo, nunca existió un amor mío. Cuando yo amo a Dios, no lo amo con mi amor, porque yo no soy creadora ni fuente de amor. Lo estoy amando con su propio amor. Y San Juan lo dice claramente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Esto significa que todo el amor verdadero que nace en nosotros hacia Dios es en realidad una respuesta. Lo que nosotros experimentamos no es amor como en primera instancia desde nuestra experiencia humana o como algo que nosotros podemos producir o sentir como mérito propio, sino es una respuesta al amor divino que ya está actuando en nosotros. ¿Ya les voló la cabeza? O sea, nunca tuviste tu amor por ti mismo. Todo es amor de Dios. Repito,
esto significa que todo el amor verdadero que nace en nosotros hacia Dios es en realidad una respuesta al amor divino que ya está actuando en nosotros. No nace de nosotros solos, no nace de nosotros solos. Es el Espíritu Santo en nuestro interior quien nos impulsa, nos inflama y nos capacita para amar a Dios. Por eso, sin el Espíritu Santo no somos nada. Incluso hasta los más arrogantes y orgullosos que se burlan de los católicos, se burlan de la gente espiritual, ese aliento de vida que les permite existir o las experiencias pocas o muchas de amor que pueden tener, románticas, sensoriales, sensitivas, vienen del Espíritu Santo. Por eso es que cuando mueren, la voluntad se queda congelada, tanto en el bien o en el mal, y ya no hay más. Si son personas que rechazaron a Dios en vida, se les acaba el Espíritu Santo. Y por eso, pues, se dan estas cosas que no me quiero extender porque ese tema me pone muy loca. Todo lo que tiene que ver con el amor y Dios, a mí me pone loca porque es un misterio que me le he pasado toda mi vida intentando entenderlo y por fin lo entendí y pues te vuelve loco. No somos nada, no hacemos nada y todo lo bueno y la belleza proviene de Dios. No hay nada nuestro. Eso ya lo sabemos. Entre más lo reconoces, más libre eres. Entre menos lo quieres reconocer, más inflamado del ego y el orgullo está. Por eso parto con este tema para dar inicio al tema del orgullo. Y ya me tardé como 10 minutos para explicar esto. Entonces, entre más habilidades, talentos, virtudes, capacidades de amar que tú tengas, es porque simplemente hay más manifestación de Dios en ti, no porque tú tengas mérito de estas cualidades. Ahora, entonces, ¿amamos con nuestro amor o con el suyo? Ambos. O sea, tampoco quiero aquí confundir. Sí podemos amar, pero en orden. Hay un orden. Dios es amor, eso está en la primera de Juan 4:8. Él es la fuente. Nosotros somos su imagen, nada más, capaces de recibir ese amor y devolverlo. Cuando amamos a Dios, ese mismo amor viene impregnado de lo divino. Es un amor que nace de Él, pasa por nosotros y regresa a Él. Es como un círculo de luz eterno. O sea, nunca hubo un amor nuestro propio. No somos nada. Todo el amor es de Dios, porque es amor. Santa Teresa de Ávila decía que en la oración más elevada, Dios ama a Dios en nosotros. Esto es lo que a mí me vuela la cabeza. Dios ama a Dios en nosotros. O sea, es un amor cíclico, realmente cíclico. Por eso el orgullo rompe este ciclo de amor. Es decir, Dios se da gusto de ser amado por su propio amor reflejado en nuestra alma. Esto destruye cualquier ilusión creada en esta experiencia humana. ¿A qué me refiero con las ilusiones creadas? A la autonomía, al individualismo. Estas ilusiones, si las vemos, abundan en el mundo. Tenemos una sociedad que vive en autonomía, en individualismo, y esto es una ilusión creada por el demonio para separarnos de Dios y llevarnos a la miseria. Nos lleva al fracaso y al sufrimiento porque rompe este ciclo de amor, este círculo de luz eterno, rompe la eternidad. ¿Sí me entienden? Es un ciclo. Ese amor que sale de Dios pasa por nosotros y vuelve a Él. Eso es lo que forma esa eternidad, ese amor eterno. El diablo lo que quiere es romper eso con esas falsas ilusiones de la autonomía, el individualismo. Ahora vamos a ver desde la mística y la experiencia humana. Desde la experiencia humana, ¿qué pasa con este sentimiento, esta experiencia? Nosotros podemos sentir amor, anhelo, reverencia, gozo, entrega, pero ese amor está siendo elevado, purificado y transformado por la gracia. Sin eso no somos nada. Así, lo que vivimos como humano, Dios lo transfigura en algo eterno. Por eso, los místicos que dicen amar a Dios, los místicos dicen que amar a Dios es ya empezar a vivir el cielo. La gloria consiste en amar a Dios como Dios ama. Esto lo dice San Juan de la Cruz. Entonces, para cerrar esta primera parte, que es lo que a mí me voló el cerebro, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, incluso si lo haces desde tu fragilidad, desde tu pequeñez, estás envuelta o envuelto en ese misterio del amor divino. Estás participando de su vida misma, de su misma esencia. Por eso todas las personas que se alejan de Dios son miserables, quieran o no. Así de sencillo. No estamos diseñados para salir de ese ciclo de amor. No se puede, es imposible.
Y en otras palabras, se podría decir que Dios ama en ti y tú al amarle te unes a Él en un solo fuego eterno. Ahora vamos a pasar a la otra parte, que es lo de la gloria a Dios. ¿Por qué se le debe dar gloria a Dios? ¿Por qué se le da gloria a Dios? ¿Por qué todos le dan gloria a Dios? ¿Por qué todo nos lleva a darle gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les voy a contar como modo de experiencia o de testimonio. Antes de mi conversión, yo me burlaba mucho de la Iglesia Católica, me burlaba de todo lo religioso porque tenía demasiado orgullo. Era una orgullosa a mil, estaba envenenada de soberbia. Entre más te burlas de lo religioso, más orgullo tienes. Por eso todos estos satanistas, estos ateos, están infestados de orgullo. Y tengo una bisabuela que tiene 94 años allá en Arequipa, en Perú, y ella tampoco puede decir que fue una santa, tuvo sus errores, pero pues dentro de todo fue una señora religiosa, como lo eran las antiguas generaciones. Siempre leía la Biblia y siempre le daba gloria a Dios. Cada vez que ella comía, cada vez que ella bebía, cada vez que sentía gozo, decía, gloria a Dios, con su voz de viejita. Y yo como me burlaba de la viejita. Y cuando me casé con mi ex esposo, que pues también era otro orgulloso, los dos pues nos burlamos de la iglesia todo el tiempo, ¿no? De la gente que iba a misa. Eso ya les compartí mi testimonio de cuando casi me voy al infierno. Y yo le comenté esto a mi ex esposo, ¿no? Le dije, mi bisabuela siempre decía gloria a Dios por todo, y yo me burlaba de ella. Y cuando hacíamos algo él y yo, qué sé yo, íbamos al cine, la pasábamos bien, decíamos gloria a Dios, y nos burlábamos de la viejita que le daba gloria a Dios. Y yo ahora soy testimonio de que le doy gloria a Dios. De hecho, sin decirlo, ya le estoy dando gloria a Dios, porque ya mi testimonio glorificó a Dios. Pero ahora quiero que entendamos por qué se le debe dar gloria a Dios siempre. Por lo que sucede, por lo que celebramos, por lo que logramos. ¿Por qué? Dar siempre la gloria a Dios por todo lo que sucede, celebramos o logramos es un acto espiritual que nace del reconocimiento humilde de que todo bien, toda vida, todo amor y toda capacidad proviene en última instancia de Dios, como lo hablábamos hace un momento. Todo viene de Dios, por eso, gloria a Dios. No puedes escapar, nadie puede escapar de esto. Y tampoco es que sea algo malo, porque pues Dios es amor y es felicidad. Y aquí lo podríamos sustentar con algunas citas bíblicas que las voy a decir rápido porque el video se va a hacer larguísimo. La primera es, porque todo lo bueno viene de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Es decir, todo se realiza con los dones que hemos recibido: vida, inteligencia, voluntad, fuerza, gracia. Incluso si uno ha trabajado muy duro, es Dios quien sostiene ese trabajo desde adentro. Porque glorificar a Dios es nuestro propósito. Esto está en la Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Porque nos libra del orgullo, nos libra del orgullo. Por eso los que menos gloria le dan a Dios es porque más orgullo tienen. Eso está en la Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Esto nos protege del egoísmo y de la vanidad, darle gloria a Dios, que obviamente destruyen el alma. Y San Pablo decía, esta frase a mí me encanta, es muy sabia: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, te pisa, y está en la Primera de Corintios, capítulo 4, 7. ¿Qué más? Porque hasta en el dolor Dios actúa, Romanos 8, versículo 28. Glorificar a Dios no es ignorar el sufrimiento. Incluso en el dolor hay que glorificar a Dios. Ahora les digo por qué. Porque no se trata de ignorar el sufrimiento dándole gloria a Dios, sino más bien confiar en que Dios puede sacar bien del mal, como en la cruz y el Calvario, cuando Jesús glorifica al Padre con su muerte y lo dice. ¿Qué más? Porque al glorificarlo también nos transformamos, nuestro corazón se eleva, se ensancha y se purifica. Y lo más bonito es porque así se vive en el cielo, y esto está en Apocalipsis 1, versículo 6. Los santos y los ángeles dan gloria perpetua a Dios.
No por obligación, no es que estés obligado a darle gloria a Dios, sino porque cuando lo ves tal y como es, como le pasa a los ángeles y a los santos, y en el cielo es así, lo ven tal y como es, la respuesta es darle gloria, porque Dios es amor y Dios es belleza. Entonces, ¿qué pasa cuando uno malinterpreta la gloria como un símbolo de esclavitud? Como lo que dice, no sé si han visto la película de Nefarious, de este preso que está condenado a muerte y le hace una entrevista el psiquiatra y me da risa porque el diablo que habla a través de este preso dice, porque Dios, algo le pregunta de por qué se rebeló, no sé cómo es el diálogo, pero le dice, Dios creó esclavos, como haciendo una referencia de que pues los ángeles al estar en alabanza perpetua, pues era como una especie de esclavitud. ¿Por qué lo ve así él? Por el orgullo y por otras razones. Ya no solamente hablo de Satanás, sino de muchas personas que les puede hasta incomodar darle gloria a Dios. Y de hecho a mí me pasó. Yo por eso criticaba a mi bisabuela y por eso me hacía ruido, porque decía, ¿por qué le tienes que dar tanta gloria a Dios? O sea, imagínate mi nivel de soberbia y orgullo. Y aquí están las razones. ¿Por qué hay personas que lo interpretan como una esclavitud? Como la respuesta de este poseído en la película Nefarious, ¿no? Que es Satanás quien habla, que crea esclavos. ¿Y por qué hay personas que lo ven como una obligación darle gloria a Dios? Porque se malinterpreta la gloria como exigencia, no como amor. Porque se confunde adoración con una servidumbre forzada. Porque el ego humano busca ser glorificado, no glorificar, busca esa separación de ese círculo eterno. Porque la falta de experiencia porque falta la experiencia del amor de Dios, por eso sale el orgullo, porque no hay una experiencia real del amor de Dios. Cuando hay, esa experiencia te transforma y dejas de ver todo desde esa perspectiva ególatra, negativa, de humillación, y lo ves más desde el amor, la alabanza, la perpetuidad. Y porque han sido heridos por figuras de autoridad, y esto ya lo hemos visto antes. Entonces, cuando el alma conoce a Dios como amor, todo cambia. Por eso a mí me fascina el amor, porque entre más estudio el amor, más estudio a Dios. Es lo mismo. La glorificación deja de ser un mandato y se convierte ahora en un suspiro del alma. Ahora vamos a ir a la parte de las reflexiones de cómo se ha ido manifestando el orgullo. Ahora que ya hemos entendido un poco la parte de cómo es esta experiencia del amor desde nuestra perspectiva, y que en realidad todo viene de Dios y simplemente amamos con el amor de Dios, pero no por eso nosotros no dejamos de producir amor o experimentar amor, sino que es un orden. Dios ama primero y nuestra experiencia de amor es una respuesta al amor divino. Siempre es así. Porque realmente nosotros no podemos crear el amor, esa experiencia como creadores. No sale de nosotros como algo nuevo porque nosotros somos criatura. Entonces, sin desviarme, vamos a analizar ahora todo un recuento de por qué constantemente las criaturas pecan de orgullo y soberbia. Y nos vamos a la parte de el Génesis, el pecado original y Eva. ¿Será que esta gloria personal o esta búsqueda de gloria personal que nosotros tenemos tiene algún tipo de influencia del pecado original? Sí, porque lo que hizo el pecado original fue sembrar una ilusión de autosuficiencia que viene del creador de ilusiones más antiguo de la existencia, que es el diablo, Satanás. Satanás prometió, seréis como dioses. Y lo que genera es una herida de orgullo. Y ahora vamos a ir desglosando bien a fondo este tema, porque entendiendo cómo se da el pecado original, entendemos bien la situación actual. Esto a mí me hizo creer en el Génesis. Yo que no creí en el relato del Génesis y pensé que era puro cuento, con todo esto me doy cuenta que fue real, que sí sucedió. El pecado original fue una ruptura de la confianza. No solamente fue una desobediencia externa, sino que dejaron de confiar en el amor de Dios. Adán y Eva dejan de confiar en el amor de Dios. El diablo no solamente les ofrece fruta,
les ofrece, seréis como dioses, comienza a sembrar el orgullo, una gloria separada de Dios. Imagínate, una gloria separada de la gloria, un amor separado del amor, o sea, imposible. Por eso estamos como estamos. El orgullo nace donde falta el amor. Cuando el alma ya no está segura del amor que la sostiene, como le sucedió a Adán y Eva, comienza a construirse una imagen falsa de sí mismo. Vemos que hay una falta de confianza y también donde falta el amor. Por eso nace el orgullo. Las personas más orgullosas son las que no han experimentado realmente una experiencia profunda de amor, porque ya no se sienten seguras de ese amor que las sostiene. Y normalmente el orgullo surge también como un mecanismo de defensa por muchas heridas y mucho sufrimiento. Cuando una persona sufre o tiene traumas y la vida la golpea una y otra vez, fracasos, desilusiones, muchas experiencias negativas, tienes dos opciones. O te vuelves una persona sumamente orgullosa o te vuelves una persona sumamente amorosa. Hay dos opciones. Y esto también se ve en el perfil de la Virgen María, que vamos a ver más adelante. La Virgen María fue una de las personas y las mujeres que más sufrió en el mundo, y lo vamos a entender después. Y ella no desarrolló un perfil de orgullo, porque claro, no tenía el pecado original, fue una inmaculada concepción, pero ahí se ve cómo ella transformó todo en amor y se volvió una explosión de amor hasta nuestros días. ¿Qué más? El alma fue creada para ser un espejo limpio del amor divino que recibe y devuelve la luz. Eso ya lo vimos. Entonces, el pecado original lo que produce es que la luz ya no pase con esa misma transparencia. También se crea como una forma de autojustificación o autopreservación, una gloria egoísta con el pecado original. Después de la caída de Adán y Eva, la humanidad experimenta vergüenza, miedo, se ve desnuda a sí misma. Entonces empieza a autojustificarse, a crearse méritos. Si se dan cuenta, todo esto son ilusiones. Comienza a destacarse por encima del otro, comienza esta rivalidad, esta lucha de egos, esta competitividad en la que vivimos ahora. Y si se dan cuenta, cada vez está peor esto, peor, peor. Y con las redes sociales, esto ha empeorado. Entonces, ¿qué sucede? Que Cristo revierte el pecado original con la humildad y muestra que la verdadera gloria es la del amor que se entrega, no la del ego que se exalta. Ahora, yo me pregunté, ¿cómo pudo dudar Eva y Satanás del amor de Dios si era tan perfecto? Yo por un segundo, lo voy a confesar, hasta dudé de Dios y dije, ¿no será que Dios quizás no mostró, no tiene tanta gloria, perdón, con esta confesión, pero pues soy humana, por momentos también me entra la duda, ¿no? O sea, tampoco crean que yo tengo una fe así de hierro, o sea, por momentos a mí yo me saco de onda y me pregunto, ¿no? Si Dios es tan perfecto y lo vieron sin velos, imagínate ver a Dios así cara a cara, siendo Satanás, siendo Eva. Bueno, Satanás no, gracias. Pero verlo cara a cara y dudar de él, desconfiar de él, desobedecerle. ¿Por qué? El amor perfecto requiere libertad y esa libertad puede usarse mal. También ahí entra mucho la envidia, que le pasó a Eva, que le pasó a Satanás, querer ser como Dios. Yo caí pues en esta parte de duda, de creer que pues quizás Dios no era tan perfecto, no era tan bello y por eso dudaron de él y lo desobedecieron, pero lo interpreté después como lo que realmente pudo haber pasado, que Dios es tan perfecto, ese es el único problema de Dios, que es tan perfecto y tan bello que crea esa rivalidad o envidia. Le pasa a Satanás, le pasa a Eva, despierta esas ganas de ser como él, por eso Eva quería ser como él, porque Dios es pura belleza y puro amor. Entonces, Satanás cae por orgullo espiritual y Eva fue seducida por una mentira de que Dios le estaba ocultando algo. O sea, hay una duda en ella, por lo cual lo desobedece. El mal entra por insinuación. Ahí también cuando estudias el Génesis te das cuenta de que la serpiente fue bien astuta. Yo les he dicho y vengo repitiendo en muchos videos que he subido al canal
El diablo es muy inteligente. No me quieren creer. Muchos dicen, no, no es inteligente. Es muy inteligente. Y yo no le estoy dando gloria al diablo, sino que acuérdense que él fue un ángel dotado de una... Entonces, obviamente Dios es infinitamente más inteligente y más sabio que el diablo, obviamente, pero eso no quita el hecho de que Satanás es astuto. Lamentablemente, como sociedad y humanidad nos hemos embrutecido y por eso también estamos perdiendo muchas batallas espirituales, porque el demonio, imagínate si pudo hacer caer a Eva, que tenía a Dios delante de ella, podía verlo en su belleza y en su esplendor. Imagínate cuántas personas cayeron. Judas, que conoció a Jesucristo y fue capaz de traicionarlo. ¿Crees que el diablo no es listo, que no es astuto? Sí lo es. El problema es que nos hemos vuelto brutos, nos hemos ido embruteciendo, nos hemos distraído, estamos llenos de ruido. Entre más ruido tenemos, es más fácil para el diablo tentar. Ya ni siquiera se tienen que esforzar, o sea, ya cae la gente rápido. Bueno, entonces, el mal entró en el pecado original por una insinuación, no por una confrontación directa. Fue muy astuto y eso lo podemos reflexionar en otro video. Entonces el pecado nace cuando se deforma el deseo bueno y se desconfía del amor, se desconfía de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios cuando descubre que Eva lo desobedece? Le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Génesis 3, versículo 15. ¿Qué quiere decir? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿El diablo puede tener hijos? Porque le dice, entre tu descendencia, la descendencia del diablo, y la suya. ¿A quién se refiere con la descendencia de la suya? A Jesús, porque le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Ahí ya se está haciendo una profecía de la Virgen María. Ahí ya le está anunciando que va a venir una criatura bellísima que le va a aplastar la cabeza. Y por eso le dice, entre tu descendencia, la descendencia del diablo, y la suya, la descendencia de la Virgen María. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y a qué se refiere con tu descendencia si el diablo no puede tener hijos y el diablo no tiene hijos? Se refiere a que es una descendencia espiritual, no es una descendencia biológica. Todos los que se oponen al plan de Dios, los que actúan con odio, mentira, rebelión, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Esto sale en Juan capítulo 8, versículo 44, refiriéndose a los que rechazan la verdad. En contraste, la descendencia de la mujer María es Jesús, el Redentor. Ahora, yo he estado como desarrollando mis reflexiones, mis análisis conforme a las dudas que yo tengo y pues las quiero compartir con ustedes. Yo me puse a pensar después, ¿se habrá ido Eva al infierno? Y pues investigando en la doctrina católica, en las opiniones o lo que han podido manifestar los padres de la iglesia, creen muchos que sí fue redimida por Cristo. O sea, imagínate ese amor tan grande de Dios para perdonar el pecado original. Creen que fue redimida por Cristo junto con Adán. En íconos antiguos, en iconografía antigua, Jesús los levanta del Sheol, que es como este espacio donde estaban todos antes de que Jesucristo nos regale la vida eterna a través de su crucifixión. La Biblia no habla de esto específicamente, no dice nada si se fueron al infierno o qué sucedió con Adán y Eva, pero pues la tradición sugiere que no se fueron al infierno. Yo honestamente no creo que se hayan ido al infierno. Yo pienso que sí fueron perdonados y que no sé si seguirán en el purgatorio o estarán en el cielo, pero pues Eva fue bastante ingenua, a pesar de que pecó de soberbia, fue bastante ingenua. Ahora, analizar a los dos ejemplos de humildad más grandes del mundo. Ya vimos ahora cómo se da todo este pecado original, cómo contamina el corazón, la mente de los primeros humanos, cómo después de eso vamos heredando estos hábitos, estas ilusiones que vamos creando de crear méritos, de competir, rivalizar, de destacarnos, cómo todo surge a raíz de esa desobediencia que ya la desglosamos y ya la analizamos, que abarca mucho más que una desobediencia, es una falta de confianza y todo lo que ya vimos. Ahora vamos a ver los dos ejemplos más hermosos de humildad y cómo
pues uno es Jesucristo y el otro es la Virgen María, estos dos ejemplos, como ambos son los seres, pues Jesucristo es Dios, pero la Virgen María pues es la que está más cerca a Dios, ¿no? Está ahí en un nivel de gloria altísimo. Y cómo paradójicamente fueron las personas más humildes del mundo. Entonces vamos a ir analizándolo desde cómo es que se da el nacimiento de Jesucristo, cómo Jesucristo manifiesta su humildad desde la encarnación. Y esto sale en Filipenses 2, versículo del 6 al 8. Siendo de condición divina, no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo. El mismo Dios se hace siervo. Ahí hay una pista para entender lo dañino que es el orgullo. ¿Qué más? El nacimiento en Belén. Lucas 2, capítulo 7, versículo 7. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es este lugar es un objeto en donde se alimentaba el ganado. En este como recipiente donde le daban comida a los animales es en donde nace Dios. Dios nace en un recipiente donde comen los animales. No sé si se llega a dimensionar esto, lo fuerte que es. Porque no había lugar para ellos en la posada. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. El bautismo por Juan es otra escena en donde se ve la humildad de Jesucristo. Esto está en Mateo 3, versículo 13 al 15. Jesús, que no tenía pecado, se somete al bautismo de penitencia. Juan mismo se sorprende, pero Jesús insiste. Otra escena, el lavatorio de los pies en Juan 13, versículo 3 al 5. Se levantó de la cena y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Otra escena, su vida entera como servidor. Esto se ve en Mateo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Otra escena, la entrada humilde en Jerusalén, Mateo 21, versículo 5. Mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asno. Otra escena, el silencio ante las acusaciones. Esto se me hace lo más fuerte de toda la historia de vida de Jesucristo. Se ve en Mateo 26 al 27. Durante su pasión, Jesús no se defiende. Este es todo el relato de la pasión. Guarda silencio ante Pilato, Herodes y el Sanedrín. Acepta la injusticia sin rebelión. No se rebela, no se opone, no se indigna. Calladito. No hay ningún ser humano que hubiera tenido esa capacidad de humildad. Es imposible. O sea, si Dios mismo lo hizo es porque sabe que el orgullo es el peor veneno para la humanidad. Y la aceptación, la última escena, la aceptación de la cruz. Esto sale en Isaías 53 y en Juan 19. Carga la cruz, es escupido, azotado, desnudado, clavado y elevado como un criminal y lo hace todo sin queja. Ahora vamos a ver la parte en donde se ve, o las escenas en donde se ve la humildad de la Virgen María. La primera es la Anunciación, que está en Lucas 1, versículo 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No se glorifica, sabiendo que es la criatura más hermosa del mundo, realmente lo es, o sea, de toda la humanidad, porque lo he analizado desde la parte psicológica, espiritual, todo lo que mi cerebro me ha podido permitir, he analizado a la Santísima Virgen María y he podido concluir que es la criatura más perfecta que Dios pudo haber creado en toda la humanidad. No falló, no, o sea, me doy cuenta que la clave de todo es la humildad. De hecho, desde que ella tuvo la Inmaculada Concepción, Satanás ya la quería matar, ya la quería destruir. Desde que Satanás se enteró, constantemente estuvo tentándola. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no tuvo también tentaciones de Satanás, la Virgen María? Claro que sí. Pero
ella recibió protección especial, tenía serafines, tenía a ángeles que la custodiaban, y pues desde que hubo su Inmaculada Concepción, sin el pecado original, hubo un grito en el infierno, porque ya era una señal de derrota a Satanás. Entonces, ella no se glorifica cuando sucede la Anunciación, se entrega en fe y en obediencia. La otra escena, cuando visita a su prima Isabel, esto se ve en Lucas 1, versículo 39 al 56. María, quien ya era portadora del Mesías, ya estaba embarazada de Jesucristo, va presurosa a servir a su prima embarazada. No se queda esperando honores ni que le rindan culto por ser la madre del Redentor, sino que ella va a visitar a su prima. ¿Qué más? Otra escena es el Magnificat en Lucas 1, versículo 46 al 55, cuando dice, ha mirado la humildad de su esclava. Otra es la pobreza en Belén, Lucas 2, versículo 7. Acepta el rechazo de la posada, da a luz en el pesebre sin quejarse. Otra escena, la purificación en el templo, Lucas 2, del 22 al 24. Aunque era inmaculada y madre de Dios, se somete a la ley de Moisés como cualquier otra mujer. Ella no tenía la necesidad de ser purificada, ya era virgen, era inmaculada, pero por humildad se purifica en el templo, por seguir la ley de Moisés como toda judía de la época. Otra escena es la huida a Egipto en Mateo 2, versículo 13 al 15. Exiliada, migrante, perseguida, María acepta el dolor y el peligro por proteger al niño Jesús. La vida oculta en Nazaret, esta es otra escena, Lucas 2, versículo 51. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y esto lo dice también San Luis María Griñón de Montfort, que es algo que a mí me voló la cabeza, cuando dice que la Virgen María se guardó para Dios. Realmente, siendo la criatura más hermosa del mundo, date cuenta de esta paradoja, siendo la criatura más hermosa del mundo, de toda la historia de la humanidad, desde todas las perspectivas, espiritual, psicológica, conductual, de todo, como lo quieras ver, siendo la más perfecta y bella, se esconde y no busca ningún tipo de gloria ni mostrarse al mundo. Y eso lo dices en el Tratado de la Devoción, de la verdadera devoción a la Virgen. Se guarda para Dios, porque es como una forma, amó tanto a Dios que le regaló a Dios el anonimato, el vivir oculta para solamente Dios. Ahí te das cuenta del nivel de amor que le tuvo la Virgen María a Dios. Otra escena, las bodas de Caná, en Juan 2, del versículo 1 al 11, cuando no busca atención e intercede con discreción, no tienen vino. Y ahí es cuando lleva a Jesús a hacer su primer milagro. Otra escena, al pie de la cruz, en Juan 19, versículo 25, ella, la madre, permanece firme junto a la cruz. No se revela, no exige, no huye, no dice nada. O sea, humanamente, esto a mí me sobrepasa pensarlo, que una persona teniendo a un hijo que está siendo maltratado, torturado de esa forma tan sanguinaria, tan cruel en la época de los romanos, no pueda decir nada, ni indignarse, ni renegar, ni gritar, ni insultar a los que lo estaban torturando a su hijo, para poder llevar todo ese dolor en silencio. Imagínate el nivel de sabiduría. La Virgen María también es la mujer más sabia que ha podido existir en el planeta Tierra, y ese nivel de amor. Y aquí se refleja también que todo ese dolor lo transformó en amor, porque el dolor solo tiene dos vertientes, se puede transformar o en orgullo o en amor. ¿Y por qué creen que vivimos en una sociedad llena de orgullo, llena de ególatras, individualistas? Porque son personas heridas. Cada vez más la sociedad y la humanidad está más lastimada, con traumas, con complejos, con inseguridades, con miedos, con tanta contaminación, y lo que estamos optando es orgullo en vez de amor. El dolor tiene dos vertientes. Puede transformarse en orgullo. Sí, hay muchas formas en las que el dolor se puede transformar en venganza, en culpa, todo. Pero como les dije al inicio, al final, la última manifestación y también la raíz de todo problema siempre es el orgullo, siempre. Esa es una, o la otra es el amor. Y se ve que la Virgen María se transforma y transforma toda esa experiencia dolorosa en amor. Por eso yo soy fan de la Virgen María, o sea, no por gusto, porque yo lo he analizado. O sea, no es que, sí,
también porque tengo fe, pero todo esto ha sido porque le he analizado demasiado desde la parte psicológica, desde todo, o sea, todo el perfil. Y no me quedó otra que decir, wow, o sea, a mí me sobrepasa. O sea, no es una historia más, sino es una enseñanza hecha persona, una enseñanza hecha criatura. Otra escena es en Pentecostés, en Hechos capítulo 1, versículo 14. Después de la resurrección, no toma ningún puesto de poder la Virgen María, permanece en oración y así lo derrotaba el demonio, porque el demonio la atacó siempre o siempre estuvo buscando pues hacerla caer, porque sabía el plan que tenía la Virgen María y la Virgen María lo derrotaba constantemente con humildad y oración. Por eso, entre más orgullo tienes, más te ataca el diablo. Por eso estamos siendo también más atacados como humanidad, como personas, porque estamos cada vez más llenos de orgullo. Es un ciclo vicioso. El dolor, el sufrimiento, que no ha sido transformado en amor, nos ha llevado al orgullo, a envenenarnos de orgullo como un mecanismo de defensa, bla, bla, bla. Y eso nos lleva a ser instrumento y blanco fácil del demonio. El demonio es más difícil que ataque cuando una persona es humilde y está en oración. Entre más orgullosa es la persona, más esclava te tiene el diablo. Si quieres librarte del diablo, hazte más humilde. Ahora, un tema súper, súper interesante ya para cerrar el video, para no hacerlo más largo, porque lo podría hacer súper largo. Ya para cerrar el tema de Jesús y María, ahí podemos ver cómo realmente Jesús, siendo Dios, el creador de todo, el amor, o sea, da un ejemplo de humildad absoluta, para que veamos lo dañino que es el orgullo. Y la Virgen María igual, y curiosamente son los dos que están en la gloria más alta que puede existir. Ahora, otra como paradoja también con el orgullo, para seguir analizando este pecado tan abominable, es cómo también te lleva a la culpa. Cuando una persona experimenta mucha culpa, es porque tiene demasiado orgullo. Entre más culpa siente la persona, es porque más orgullo tiene. Y ahora vamos a entender por qué. Ah, perdón, lo de la culpa y el orgullo lo vamos a ver al final. Me estaba saltando, es que como saqué tantas cosas, me hice bolas, saqué de la Virgen María, de Jesucristo, que el pecado original, que el amor, que no sé qué, me hice bolas, bolas, bolas. Perdónenme, y aparte es súper tarde, por eso estoy como cansada. Ahora vamos a analizar por qué al ser humano le cuesta tanto ser humilde. ¿Por qué nos cuesta tanto ser humildes? ¿Por qué cuesta? ¿Por qué es tan difícil? No sé si se han dado cuenta, es como una fuerza que te jala, una resistencia, que no te deja agachar la cabeza, no te deja bajarte, hacerte chiquitito, sino es como que quieres sacarlo. ¿Por qué? El pecado original fue soberbia, eso ya lo vimos. Serán como dioses, Génesis 3, 5. Hay también un ego y una herida de identidad. Hay un ego y una herida de identidad. El ego busca una autoafirmación y la humildad parece amenazar esa imagen. O sea, la humildad constantemente está amenazando la autoafirmación o la perpetuidad del ego, que es una herida de identidad. O sea, viene de la herida. Nuevamente vemos cómo la herida, el dolor, se puede transformar en amor o en orgullo o en ego, que es lo mismo, ¿no? Orgullo o ego es lo mismo. El mundo exalta lo contrario. Por eso también nos cuesta ser humildes, porque el mundo en el que vivimos exalta lo contrario. Exalta el poder, exalta la fama, exalta el éxito. Entonces la humildad es un tabú, porque ahora la vemos como una debilidad, algo que nos hace vulnerables, que nos hace tontos, que nos hace ridículos, cuando es todo lo contrario. Pero dense cuenta cómo de astuto es el diablo, que ha insertado eso en el pensamiento colectivo para hacernos creer a todos, porque todos estamos engañados por lo mismo, de que la humildad es de débiles, que es de gente tonta, que es de gente, pues es un tabú. Y exalta el poder, la fama y el éxito. Pero Jesucristo y María, que son las criaturas, bueno, Jesucristo es Dios, pero la Virgen María y Jesucristo, vamos a llamarlos pues
espíritus, ¿no? Son los espíritus más bellos que pueden existir. Demuestran todo lo contrario, que es una fuerza interior. Es una fuerza, es lo más grande que puedes alcanzar en esta experiencia humana. Todo lo opuesto a lo que Satanás nos ha hecho creer, que es la fama, el éxito, todo lo que exalta el orgullo. Por eso nos cuesta ser humildes. También por humillaciones mal vividas. El orgullo se convierte en una defensa frente a heridas emocionales. Nuevamente el tema de la herida. Falta de contemplación de Dios. Quien contempla a Dios descubre su pequeñez, pero con gozo, no con resignación. Me siento poca cosa, no soy nada, me siento triste, porque eso nuevamente es una respuesta de un orgullo herido. Más bien, verlo con gozo es aceptar la verdad, y la verdad te hace libre. También hay una batalla espiritual. Satanás odia a la humanidad porque fue lo que lo derrotó, la humildad. Perdón, Satanás odia la humildad porque fue lo que lo derrotó. La humildad lo derrota a Satanás. Por eso Satanás odia la humildad. Por eso el orgullo está a todo dar en el mundo. En todas partes lo ves. Y si eres más sutil, te vas a dar cuenta que hasta en la misma espiritualidad, dentro de la misma iglesia, también se vive el orgullo. Es un veneno que está por todas partes. Entonces, para concluir esta parte, la humildad no se logra solamente con esfuerzo, sino contemplar la verdad. Por eso la verdad te hace libre. Entre más sabes, más te liberas y más sabes que no eres nada. La verdad sobre Dios y sobre nosotros mismos. Ahora sí vamos a pasar a la parte de la culpa y el orgullo. Ya para cerrar esto, lo que les decía hace un momento de cómo también el orgullo puede llevarte a una mayor culpabilidad. Por donde quiera que lo veas, el orgullo envenena de diferentes formas y somete y hace sufrir de diferentes formas. Una de ellas es la culpa. Es curioso porque tú dirías, ¿cómo una persona que siente culpa es orgullosa? Al contrario, ¿no? Si siente más culpa es porque es más consciente de sus errores y sus defectos, es más humilde. Entre más culpa, más orgullo. Ahora vamos a ver por qué. El orgullo crea una imagen idealizada de uno mismo, eso ya lo sabemos. Yo no debería fallar. El orgullo crea esa imagen idealizada de uno mismo. Yo no debería fallar, yo tengo que ser perfecto. Entonces, el orgullo te lleva a pensar esto. Yo no debería fallar. Yo tengo que ser bueno, tengo que ser buena, tengo que ser fuerte, tengo que ser impecable. Yo no puedo mostrar debilidad. Entonces, cuando esa imagen se rompe por un error, pecado, caída, el alma orgullosa no lo tolera y aparece una culpa dolorosa, vergonzosa y paralizante. No solamente es por haber fallado a Dios o al prójimo, es por haber fallado a la imagen de uno mismo engrandecida. Por eso, entre más culpa, más orgullo. No duele solamente el pecado, duele el orgullo herido. Muchas veces uno cree sufrir por los pecados, por un remordimiento auténtico, pero muchas veces es el orgullo. El orgullo también te lleva a llorar, te lleva a sufrir. Otra razón para entender por qué también el orgullo te lleva a la culpa, que es uno de los sentimientos más horrendos que pueden haber, es un espíritu. De hecho, es un espíritu. Como les decía, en las terapias en las que yo he estado trabajando, casi siempre con las personas que trabajo, al final siempre está el orgullo. Hasta en la persona que menos te imaginas, cuando escarbas en sus experiencias, sus relatos, sus emociones, la raíz podrida siempre es el orgullo, que obviamente viene de una herida o un trauma. Pero como humanidad estamos llevando el dolor al orgullo cuando deberíamos llevar el dolor al amor, como lo hizo la Virgen María y como lo hizo Jesucristo. Otra razón para entender la culpa, la paradoja de la culpa y el orgullo, es que el corazón humilde no se escandaliza de su miseria. Un corazón sencillo, un alma humilde, no se va a escandalizar ni se va a indignar de su miseria, ni va a decir, ay, ¿cómo pude haber hecho eso? Me siento culpable. Más bien el alma sencilla sabe que es pobre, frágil y necesitada de Dios. Por eso comenzamos con entender lo del amor, porque realmente sin Dios no somos nada y es más fácil aceptar nuestra miseria así y desprendernos del orgullo, porque no hay nada que venga de nosotros.
el alma humilde no se justifica, pero tampoco se va a condenar ni se va a desesperar. Es una sutileza. No te justificas, pero no llegas a ese extremo de la culpa, de sentir que te condenas, ni te desesperas. En lugar de paralizarte por la culpa, uno acepta en paz: Señor, he caído, pero tú eres mi salvación. Me levanto por tu gracia, no por mi fuerza. Y el orgulloso, que dice cuando cae, dice: ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber fallado? No me lo perdono. Entonces, eso no es una verdadera contrición, es un ego herido. También hay otro factor que viene del demonio. El diablo, yo sé que a muchas personas no les gusta que hable del diablo, y de hecho en mi canal hablo muchísimo del diablo. Me gusta mucho la demonología, y pues hay que estudiar al enemigo. Eso de ponerse una venda en los ojos y decir: no, yo solamente quiero ver mariposas o hablar de lo bonito del amor, es pues querer vivir fuera de la realidad. En esta experiencia está el diablo y se batalla contra el diablo. Y eso de tenerle miedo al diablo no viene de Dios. Cuando uno está con Dios, no le temes al diablo, porque conoces más a Dios y entiendes que tiene más poder. Entonces, el demonio también hace su trabajo en el tema de la culpa y el orgullo. Alimenta la culpa, alimenta desde el orgullo el demonio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué técnicas utiliza? El demonio primero te va a tentar, después te acusa. Primero te dice: no, hazlo, no va a pasar nada, es sutil, es muy astuto. Pero luego que te dice que eres horrible, que eres una persona que no mereces el perdón, que no tienes remedio, y va infundiendo pensamientos en tu cabeza. Entonces la culpa, cuando no es humilde, se va a transformar en vergüenza, autocastigo, aislamiento y desesperanza. También esas personas que mucho dicen, que sienten mucho cringe, que constantemente se preocupan por lo que piensan los demás, que les da mucha vergüenza ser ellos mismos, que se inhiben mucho porque, ay, ¿qué van a decir? Qué vergüenza, es porque están llenos de orgullo. Entre más uno es uno mismo y entre más libre es porque más desprendido está del orgullo. Ahí viene el respeto humano también. Entre más respeto humano tienes, es porque más orgullo tienes. Y para Dios no hay orgullo. Toda la relación o la experiencia con Dios, este círculo de luz eterna, no hay orgullo, no hay espacio para el orgullo. Ahora, la culpa sana, es decir, un remordimiento sano que nace del amor a Dios, te lleva a un arrepentimiento sincero, a una confianza en su misericordia, a una renovación interior. Y tenemos un ejemplo también en la Biblia de cómo la culpa se manifiesta en dos personas diferentes, y este ejemplo pues muchos ya lo conocen, que es el de Pedro y Judas. Y ahí se ve cómo ambos enfrentan la culpa de diferentes formas. Ambos traicionaron a Jesús, ambos lo traicionaron. Uno de una forma un poco más fea que el otro, pero ambos lo traicionaron. Judas sintió culpa, pero no tuvo humildad para pedirle perdón a Dios, a Jesucristo. Se aísla en su desesperación, o sea, se agobia en su error, en la culpa, y se quita la vida. No confió tampoco en Dios. Nuevamente vemos que todo nace también de la desconfianza. El orgullo te lleva a la desconfianza. Entre más humildad hay más confianza. Hay menos oportunidad de que el demonio te tiente también con esos pensamientos suicidas y cosas raras. Pedro también llora amargamente, pero su dolor es más humilde, es más confiado. Vuelve al Señor y se restaura por el amor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5, versículo 20. Ahora, la humildad acepta el perdón. El orgullo no te lleva a aceptar el perdón. La gente que no se logra perdonar es porque está enferma del orgullo. La humildad abraza el perdón, acepta sus miserias. Y para terminar, la humildad entonces te lleva a aceptar el perdón porque aceptas tu pequeñez y aceptas que sin Dios pues no eres nada, que todo viene de Él. Y pues te levantas por su gracia, no por tu fuerza. Entonces, el alma que no se perdona es porque no acepta ser perdonada pues gratis. Quiere como pagar, quiere merecer, quiere hacer algo para compensar. Es el orgullo que no se deja vencer. Y es ese orgullo espiritual el que la lleva a hacer algo, ¿no? A como
merecer algo, a pagar, a compensar, te lleva a eso. El alma humilde, sin embargo, dice, no soy digna, pero confío en tu amor, Señor. Entonces, para resumir esta parte de la culpa-orgullo, que también se me hizo interesante analizarlo, ¿qué sucede con un corazón orgulloso versus un corazón humilde? Una persona orgullosa, un corazón orgulloso, cree que no debería fallar jamás. Entonces eso te lleva a un estado constante de estrés, de exigencia, de vivir en las apariencias. Vives esclavo. El orgullo te esclaviza, espiritualmente te esclaviza. Y el corazón humilde sabe que puede caer. Es consciente de su miseria. El corazón orgulloso se desespera en la culpa. El corazón humilde se levanta confiando. El corazón orgulloso no se perdona a sí mismo. También las personas más resentidas y más rencorosas son las más orgullosas. El resentimiento y el y el rencor también son producto de un corazón lleno de orgullo. Las personas que no pueden perdonar, las que guardan más rencor, es porque están llenas de orgullo, porque no pueden tolerar que otros también se equivoquen, no pueden aceptar la miseria de otros y que también por esa miseria uno sufre, no puede aceptar que uno también causa sufrimiento a otros por sus propias miserias. Entonces se tiene esa imagen tan elevada que no se permite perdonar a otros y vive llena de resentimientos, guardando ese rencor. Entonces, nuevamente ahí entra el demonio. El demonio ya no solamente entra en la culpa, como ya lo vimos, entra también en el resentimiento y el rencor. O sea, demonio, orgullo, la misma vaina. Demonio, orgullo, la misma vaina. Pero qué difícil es. O sea, yo, como les dije al inicio del video, esto es algo que a mí me cuesta mucho sacármelo. Para mí todo esto de las redes sociales es un desafío al orgullo también. Yo por eso también cerré mis redes sociales, porque las redes sociales exacerban el orgullo, los likes, los comentarios, la vanagloria, todo es un veneno para el orgullo. Entonces, pues por algo, muchos santos y muchas personas se vuelven ermitañas, se alejan de todo, porque pues ahí está la tentación en la sociedad que aplaude y exacerba el orgullo. O sea, estamos deformados, estamos completamente desviados. Realmente estamos ya en como un punto donde comenzó por un pecado original y esto se ha hecho una bola de nieve, más las heridas, los traumas y todo esto se ha hecho. Entonces queda confiar nada más en Dios. ¿Qué más? El corazón orgulloso no se perdona a sí mismo, el corazón humilde se deja perdonar por Dios. El corazón orgulloso busca compensar con esfuerzo, busca remediar, reparar, mérito, gloria propia. Y el corazón humilde recibe la gracia como un don. No eres nada, no tienes nada, todo es don, todo es gracia. Ya está, vives más feliz. No sé por qué tanta resistencia. A veces yo también he sentido por momentos cuando he reflexionado acerca de estos temas, he caído en cuenta que realmente pues no era nada, no tenía nada y no lo voy a negar, sentí raro porque era ese ego que se resistía a irse, ese orgullo que se resistía a morir y sentí feo y dije pues entonces no tengo mérito de nada, pues es así, no tenemos mérito, realmente no tenemos mérito, nada. No tenemos mérito de nada. Y pues es así, tampoco es que hay que resignarse porque pues tampoco es que por saberlo seas ahora un miserable, al contrario, eres libre. Y ahí está la verdadera felicidad. Entonces, el corazón orgulloso busca compensar con esfuerzo, el corazón humilde recibe la gracia como don. Ni siquiera el amor que tenemos es nuestro, es de Dios, está prestadito y simplemente pues está pasando por nosotros y ya. El que ama primero es Dios, siempre Dios es primero, o sea, Dios es Dios. El corazón orgulloso vive con máscaras, el corazón humilde vive en verdad y libertad. Por eso también la gente más orgullosa vive más esclavizada, como lo dije, a las apariencias, al pues quedar bien con todos, al agradar a todos, y como no puedes, humanamente es imposible agradarle a todos, gustarle a todos, tener la aprobación de todos, te vuelves un esclavo. Y terminas pues desagradándole a todos, porque te vuelves una persona falsa, pierdes autenticidad.
pero una persona más humilde vive en verdad y libertad, pero siempre con sutileza. Tampoco es que te vuelvas una persona que no te importa el mundo, sino que ya estás como en sintonía con Dios, entonces todo ya es bello, todo se alinea con su voluntad. Pues ya vimos la psicología del orgullo, por qué ese del orgullo, ya vimos también los ejemplos más importantes de la humildad, Jesucristo y María, cómo se ve en la Biblia, cómo era su esencia, su comportamiento, cómo le huían al orgullo porque sabían que ahí estaba el diablo, Satanás. Ya hemos visto también qué es darle gloria a Dios, por qué se le debe dar gloria a Dios. Y al inicio también cómo el amor realmente no es nuestro, sino es simplemente una respuesta al amor divino. Y ahora vamos a ver pasajes y frases sobre la humildad y el orgullo, tanto de la Biblia como de doctores de la Iglesia y santos. Pasajes bíblicos sobre la humildad. Esto lo dice Jesús en Mateo 11:29. Aprended de mí. Es que esto me lo he imprimido súper mal. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Proverbios 22:4. El fruto de la humildad y del temor de Yahvé son riquezas, honra y vida. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Filipenses 2:5-8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo. Se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, que era una de las peores muertes en la época romana. Era de criminales, de gente de lo peor. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Revístanse todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lucas 14:11. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esto me parece que lo dice en el Evangelio de Santo Tomás. Ahora, ¿qué dicen los padres y doctores de la Iglesia acerca de la humildad? San Agustín de Hipona decía, la humildad es la base de todas las virtudes. Sin ella no hay ninguna que sea verdadera. Para poder ser un buen recipiente del Espíritu Santo tienes que vaciarte de ti mismo, del ego. O sea, cuando hay mucho ego, mucho orgullo, no entra el Espíritu Santo. No hay forma de que o puede entrar, pero sale, o no permanece, mejor dicho, porque hay mucho orgullo. Entonces no puede haber esa apertura con orgullo. San Bernardo de Claraval decía, cuanto más te hayas acercado a la santidad, más reconocerás tu pequeñez. Esa es la marca de un alma humilde. San Juan Crisóstomo, nada hay más poderoso que la humildad, ni más peligroso que el orgullo. Realmente la humildad es poder, pero como estamos en un mundo invertido, porque Satanás ha invertido todo y ha creado ilusiones ópticas e ilusiones pues psicológicas, hace creer a la gente que el poderoso es el orgulloso, pero esa gente está completamente debilitada en el espíritu. San Gregorio Magno decía, el orgullo, aunque no tenga compañía de otros pecados, por sí solo basta para arrastrar el alma al infierno. San Ambrosio de Milán decía, Dios se revela no a los sabios y entendidos según el mundo, sino a los humildes de corazón. Ahora, ¿qué decían los místicos y los santos sobre la humildad? Santa Teresa de Jesús decía, la humildad es andar en verdad, y la verdad es que no somos nada por nosotros mismos. Santa Teresita del Niño Jesús decía, cuanto más pequeña soy, más me atrae la misericordia de Dios. San Francisco de Asís decía, lo que el hombre es ante Dios, eso es y nada más. San Antonio de Padua, la humildad es el fundamento y guardiana de todas las virtudes. San Benito decía, el primer grado de humildad es obedecer sin tardanza. Eso también te lleva a la desobediencia, el orgullo. Y pues cualquier desobediencia o acto que esté fuera de la voluntad de Dios te lleva a la miseria. No hay felicidad fuera de la voluntad de Dios, cuando entiendes que Dios es amor y es felicidad. San Juan María Vianney decía, la humildad es al alma lo que la cadena al rosario,
Quita la cadena y todas las cuentas se dispersan. Esta se me hace muy bonita. La humildad es al alma lo que la cadena al rosario. Quita la cadena y todas las cuentas se dispersan. Es lo que mantiene esta estructura del alma. San Luis María Griñón de Montfort decía: Dios se resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. El beato Charles de Foucault, ¿es francés? Foucault decía: cuanto más vacío estoy de mí mismo, más me lleno de Dios. Es que realmente uno mismo sin Dios es como un demonio. Somos como demonios, o sea, la misma naturaleza, lo mismo. Una voluntad pervertida siempre hacia el mal. Pero cuando tú te llenas de Dios, vas como limpiándote de ese falso ego, ¿no? Esa falsa imagen que pues al final es casi como el demonio, es lo mismo. Ahora, sobre el orgullo y el peligro. ¿Qué decían algunos padres de la iglesia y santos acerca del orgullo y el peligro del orgullo? ¿Por qué es uno de los peores pecados y lo que más arrastra al humano, al infierno, a la miseria? Y ni siquiera es que tengas que esperarte a morir para sufrir por el orgullo. Desde que vives en orgullo aquí en esta vida, sufres porque te vuelves esclavo, tienes culpas, eres una persona rencorosa, vengativa, resentida, vives por las apariencias. No eres libre, eres un esclavo en vida, esclavo aquí y esclavo en el infierno. San Agustín decía: el orgullo convirtió a los ángeles en demonios. La humildad hace de los hombres ángeles. San Alfonso Mara de Ligorio decía: el orgulloso desprecia a los demás, se complace en sí mismo y se olvida de Dios. Santa Catalina de Siena dijo: el orgullo es la raíz de todo pecado. Todo viene del orgullo. Por eso nos cuesta quitárnoslo tanto. San Isaac el Sirio decía: aquel que ha probado la dulzura de la humildad ya no se complace en la vanagloria. Y pues para terminar, el orgullo encierra al alma en sí misma. La humildad la abre al infinito amor de Dios. La humildad es el camino más corto hacia la santidad. Y Dios no puede llenar un corazón lleno de sí mismo. Si estás lleno de ti mismo, lleno de orgullo, ¿cómo lo va a llenar Dios? No hay espacio para Dios. Pero se derrama en un corazón vacío de orgullo. Entre más te vacías, más recibes el amor de Dios, más experimentas el cielo, la gloria en vida. Y pues espero que les haya gustado el video, ya no lo voy a hacer más largo. Chao.